la mano de los discípulos para que llegara a la multitud. Entonces Dios siempre va a comenzar ahí, va a llenar nuestras manos, va a llenar nuestra canasta y va a proveernos para que nosotros podamos trabajar. Y al tener lo necesario, nosotros podemos apoyar. Y entonces el siguiente ejemplo que nos pone Bob es el de la viuda, de Lucas capítulo 18. Cuando está la Biblia dice que Jesús, lo voy a parafrasear para que ustedes se recuerden, cuando Jesús está en el templo y Él está observando a la gente que llega a ofrendar. Seguramente, hermanos, esto fue una conversación. ¿De dónde sacó Lucas ese texto? Porque Lucas todavía no estaba ahí presente. Seguramente esa fue una conversación que Jesús les enseñó a los discípulos, explicándoles que al final el tema no era cuánto dabas, sino la actitud y el corazón con que lo dabas. Y entonces es cuando él menciona que había personas que desfilaron y los ricos, los que habían sido llenados sus manos con exageración, dieron de lo que les sobraba. Entonces por eso es que 1 Timoteo dice, a los ricos de este mundo, mándales que sean generosos. Cuanto más usted recibe, más tiene para compartir. Y esa debería de ser la dinámica que dirige la bendición material en nuestras vidas. Mándales que ellos no se envanezcan con las riquezas, porque las riquezas pasan y no son nada, sino mándenles que sean ricos en buenas obras. Y por eso el énfasis del Nuevo Testamento no es dar un diezmo, porque a veces dar diezmo cuando uno ha sido bendecido, súper bendecido, es dar migajas, hermanos. Ya. En la medida que nosotros prosperamos, dice la palabra, debemos también ser más generosos. Así que, pero yo le digo, si usted no diezma, empiece con el diezmo. Pero si usted diezma, trate de ir arriba de eso, siendo generoso, porque hay muchas oportunidades para compartir. Y entonces aquí aparece entonces la viuda, que dio 2 blancas. Bueno, se han hecho muchas comparaciones en cuanto a la cantidad de dinero que esta mujer dio. Algunos dicen que era el equivalente a 10 centavos, a 25 centavos, pero no más de eso, ¿verdad? En nuestra época. Pero era todo lo que tenía. Y entonces ella fue y dio las 2 monedas que tenía. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo lo maneja Bob? Él dice que con 2 monedas por Jesús hemos tenido 2000 años de inspiración. ¿Cuántos millones ha generado el ejemplo de esta mujer que dio 2 centavos y cuánto se ha invertido en la obra del Señor para la obra? Solo nosotros, hermanos, en nuestro proyecto misionero que tenemos en la iglesia, invertimos más o menos unos 80,000. No tanto. Llegamos como a $60,000 al año. O sea, todo lo que recogemos entre unas promesas de fe, lo damos. Pero hermanos, hay instituciones que dan cantidades enormes, que esta mujer ha inspirado, porque ha estado ahí ese caso en la Biblia, estudiado y ha sido enseñado muchas veces para darnos a nosotros una motivación para dar. Y entonces ella dice, ella ha provocado mucha inspiración, pero Jesús dijo, ella dio más que todos. Baste con la palabra de Jesús. Ella dio más que todos. Entonces necesitamos examinar nuestras actitudes. Cuando estamos hablando del tema del dinero, yo digo el tema del dinero, el tema del tiempo y el tema de los talentos. Hay algo que podemos compartir con las personas de lo que hemos recibido. Y pasamos al siguiente ejemplo que nos plantea aquí el autor del capítulo que les estoy mencionando, es la de Primera Reyes, capítulo 17, cuando estudiamos el tema de la viuda y Elías. Lo vimos la semana pasada y estamos hablando que ella dice que tenía el dinero para una torta, la harina para una torta y el aceite suficiente para hacer la última torta. Y entonces él dice,
multiplicada esa torta por Dios, entonces él dice que produjo 2 tortas por día, por 6 personas, o sea que el viudo, o sea, estamos hablando de 2 tiempos de comida diarios, ¿verdad? Estamos hablando de 6 tortas cada día. Por 3 familiares, 365 días por 2 años, dice que esa harina produjo, ¿cuánto? 6,000, ¿cuánto? Dígalo sin miedo, 6,570 tortas. Ahora, hermanos, esta es una comparación que el hombre hace. Pero ¿no les parece que tiene razón? Es tan poco lo que hacemos y mucho lo que Dios hace para mostrarnos su recompensa y su amor. Si las personas tuviésemos un poquito más de interés en las cosas espirituales, en buscar a Dios, en orar, en preguntarle al Señor, en apartar tiempo para servir, en estudiar y entender mejor su plan, ¿cuánto podría generar eso en su vida? Multiplicado. ¿Por qué? Porque Dios no es solo el dueño, Él es el proveedor, pero Él también es el que hace multiplicar las fuerzas donde no hay ningunas, dice la Biblia. Hace producir fuerzas nuevas donde no hay ningunas. Entonces, allí es donde Dios comienza. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido en nosotros. Y tenemos que salir de ese egoísmo en el que nosotros vivimos, pensando entonces en las grandes posibilidades y las grandes necesidades que el reino de Dios tiene. Nosotros somos los que estamos acá, hermanos, y tenemos lo que Dios nos ha repartido, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, en las ecuaciones del reino, nosotros tenemos que comprender que necesitamos abrir el espacio a la gracia de Dios y a la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos estar diciéndole a la gente que no debe dar porque es pobre, porque no tiene lo que yo tengo, ¿verdad? Que ese es un discurso que tenemos que quitar de la mentalidad nuestra. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, fue interesante que cuando Dios mandó a Elías a aquella viuda, esa viuda tenía algo. Eso es un detalle muy importante que hay que notar. ¿Por qué? Porque más adelante vemos lo que dice el escritor a Hebreos: vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos, como dice la otra parte, los que lo saben, con lo que tenéis ahora, dice, sabiendo que el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Todos tenemos algo hoy, gracias a Dios. Bendito el Señor, que nunca nos ha dejado desamparados. Nunca, hermanos, nos ha dejado desamparados. Yo puedo ser testigo de esta bendición. En mi familia de mi papá, tuvimos escaseces fuertes, pero siempre había algo que comer. Algo había en la casa. Por eso es que el Señor siempre cuida de nosotros y siempre nos da, aunque sea algo, hermanos. Siempre tenemos algo de donde partir. Entonces, cada persona, por eso la Biblia dice: cada persona, según haya prosperado, venga el primer día de la semana y según haya prosperado, traiga aquello que debe de ofrendar. ¿Por qué? Y fíjese que hay otro mandamiento en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, por supuesto, que decía: nadie se presentará a la casa de Dios con las manos vacías. Es que es muy como tajante. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene algo, hermanos. ¿No es cierto? Siempre tenemos algo. Poquito, a veces mucho. Hay gente que tiene en mucha abundancia, pero nosotros siempre tenemos algo. Y por eso es que la palabra del Señor dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Así que todas las personas, incluso los pobres, pone ahí ¿verdad?
tenemos fe en Dios. La fe en Dios nos hace dar con sacrificio. Esa ofrenda dada con sacrificio al Señor, multiplicada por Dios, nos permitirá ver la multiplicación. Gran multiplicación. Obreros enviados, pastores sostenidos, ministerios atendiendo niños, colegios fundados. Todo eso, hermanos, se recoge de las ofrendas que las personas damos. Bendiciones para otros, Dios es alabado, bendiciones personales y nuestros bienes también son acrecentados. Entonces nosotros tenemos que salir de esa actitud del mal siervo. Mateo 25 nos recuerda, y voy a parafrasear la parábola para que ustedes la lean en casa, la parábola de los talentos. Mateo 24, 14. Había un hombre que llamó a sus siervos y les repartió sus bienes. Mire cómo empieza diciéndonos también. Nunca te pide Dios algo que no te ha dado. Eso es una cosa muy importante que hay que entender. Jamás te está diciendo, sírveme, porque te ha dado una vida. Les repartió sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 2 y a otro 1 talento. Y con pasado el tiempo, porque así va a pasar, no te va a demandar el Señor el mismo día, porque necesita tiempo para que vos examines y cheques lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado. Pasado el tiempo los llamó y vino el que había recibido 5 talentos y dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, yo los invertí y aquí estos 5 talentos, me gusta la actitud del siervo, estos 5 talentos que me diste han producido 5 más. No dice, yo, Señor, mira, con ese esfuerzo y ese trabajo y esa dedicación y ese talento que tengo, hice que se fueran a 10. Ninguno de los dos dice eso. Sino, tu talento, tus 5 talentos produjeron 5 más. Que esa parábola tiene otras implicaciones, pero quiero decirles, nada de lo que tienes te pertenece, porque todo es de Dios. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. Él puede llamarte y pedirte cuentas en cualquier rato. Vino el que le había entregado 2 y dijo, Señor, me diste 2 talentos y estos talentos produjeron otros 2 talentos y aquí están. Y el Señor les dijo, bien, buen siervos, entren a la casa de su Señor. Y ahí vino el mal siervo. Y el mal siervo dijo, Señor, yo sabía que tú, aquí te traje tu talento, ¿verdad? El talento que me diste. Aquí está tu talento, Señor. ¿Y por qué me traes un talento nada más? La pregunta, estoy parafraseando, recuerda. Él dijo, Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, ¿verdad? Que siembras, que cosechas donde no siembras. Y tú le pagas a los demás como no tienen que pagar. Así que yo agarré el talento y lo enterré. Y recuerdan lo que el Señor le dijo, siervo malvado. ¿Por qué no agarraste ese talento y lo pusiste? Mínimo, algo hubieras hecho. Ya. Entonces, hermanos, tenemos al siervo negligente. Yo espero que usted no sea de esos siervos, ¿verdad? Voy a ver si lo tengo aquí o no lo he pasado. Esta es. Al siervo negligente que multiplicó su talento por 0 y le trajo a Dios lo que le había dado Dios. Dijo, no sé, hermanos, pero así lo dice la Biblia, ¿verdad? Es siervo, hermanos, ahí, no servo. Y entonces dice, agarren a ese siervo y tírenlo a las tinieblas y ahí hasta que pague todo y él no entrará a mi casa. La actitud, hermanos. En realidad, el tema de servicio, el tema de
dar al Señor, el tema de ponerte disponible con lo que Dios te ha dado, siempre es un asunto de corazón. Comienza en tu corazón. ¿Qué clase de entrega tienes tú? Y ahí es donde se comenzó a ver que aquel hombre primero tenía una idea equivocada de Dios, completamente equivocada. Él no agradecía que Dios le había dado, sino que lo que hizo Dios fue que lo fletó porque le dio un talento. Dijo, le puso un talento, ya me fregó este señor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues sí, hermanos, si así dice Proverbios, que hay gente que ha recibido riqueza, pero no pueden disfrutar de ella. Y el problema de la gente es que cuando no usa lo que Dios le ha dado en la manera adecuada, eso lo destruye a ellos. Vamos a la parábola, a otra parábola que, si alguien se recuerda dónde se encuentra, la parábola del hombre rico. Que aquel hombre que dijo, vio que sus posesiones habían producido mucho y entonces dijo, ¿qué haré? Bueno, haré bodegas más grandes y las construiré y las llenó y todo, ¿no? Y al final, él, después de que tiene todo lleno, dice, bueno, alma, muchos bienes tienes, gózate, disfruta de todo lo que tienes. Y entonces el Señor dice, necio. Entonces yo veo, este hombre tiene un problema, este no reconoce que Dios es el dador. Y como no reconoce que Dios es el dador, él piensa que Él es el dueño, todo termina con él. Y fíjese que todo lo que Dios le ha dado, no lo puede disfrutar. Porque cuando ya está listo para comenzar a disfrutarlo, lo llaman a jugar su partido de fútbol allá en el cielo. ¿Para qué te cuetes, como diríamos, verdad? Ya así nos pasa, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Es importante que nosotros nos demos cuenta que al final Dios nos ha dado mucho, pero tenemos que aprender a ponerlo ante Él. Yo lo que he observado es que algo pasa, hermanos, en nuestra vida cuando no hacemos lo que Dios dice en todos los términos, ¿verdad? Porque nosotros no solo tenemos temas de dinero, temas de servicio, sino en nuestra vida personal. Jesús, Dios y su palabra tienen que reinar y tienen que gobernar nuestras decisiones y nuestras acciones. Para muchos, las implicaciones para muchos cristianos en el reino es creer que solo tiene suficientes recursos como para cuidar de ellos mismos. Las historias y sus ecuaciones nos enseñan lo siguiente: todos, sin importar nuestra posesión material y de vida, estamos llamados a darle a Dios de las bendiciones que tenemos. Nadie está exento, hermanos, de eso, ¿verdad? Todos. Y por eso es que yo estoy recordando en este momento. Hoy estábamos hablando con Blanqui de algo, porque recuerden que yo, para presentar a los bebés, yo hago unas alcancitas, ¿verdad? Y entonces me dice, ya tenés las alcancías, ya estoy trabajando en ellas. Le digo, pero mira, yo le tengo esta a Elena, porque a Elena no la hice yo, hermanos, pero hice un modelo, me trajeron un modelo y esta tiene una cosa como la del ahorro es de este alto, ¿verdad? La del ahorro es de este alto. La de diezmar y ofrendar es como más o menos como de 20 centímetros, ¿verdad? Y la de gasto es bien chiquitita. Entonces me la hizo así el carpintero. Me dijo, y entonces yo la tengo ahí, yo le he estado echando las monedas y le digo, mira, esta va a ser mi regalo para Elena, ¿verdad? Es una especial, hermanos, porque de plano algo especial hay ahí. Entonces lo que quiero decir es de que, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos que enseñarle a los niños que todo lo que pasa por las manos nuestras viene de Dios, y todo lo que pasa por sus manos para ellos también viene de Dios. Y enseñémosles desde ya a valorar eso y a darle a Dios lo que a Dios le pertenece.
Pero enseñémosles a servir al Señor, enseñémosles a involucrarse con sus talentos y sus dones. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea para cada persona. No hay nadie exento de diezmar. Y vuelvo a recordar, nosotros tenemos aquí en esta cosa de los sobres, tenemos los nombres de niños. O sea que si su niño no aparece ahí, pues habrá un sobre para su niño, ¿verdad? Y todo lo que usted le dé o le den sus parientes, alguien le regala, dígale, saca de ahí lo que pertenece al Señor. Enséñele desde muy, muy temprano. Necesitamos darle a Dios cuando Él nos pide a pesar de nuestras propias circunstancias. A veces no tenemos demasiado, pero tenemos algo que podemos darle al Señor. Fe en Dios y el amor a Dios deben ser nuestra motivación para dar al Señor. Así es como vamos a lograr avanzar en el reino de los cielos. Así que dar con sacrificio conduce a la multiplicación. Dios siempre multiplica lo que damos. Sí, hermanos. Mientras más grande es el sacrificio, por alguna razón, Dios provee más. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que estamos haciendo. Si no invertimos lo que Dios nos ha confiado, no solo perdemos, sino que también corremos el riesgo de ser arrojados de la casa de nuestro Señor, como el que recibió el mal siervo, ¿verdad? Esa es la idea. Espero que usted no caiga en esa trampa. Podemos preguntarnos cómo un Dios de amor puede pedir grandes sacrificios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que Dios nos pide grandes cosas, ¿verdad? Sin embargo, vimos que el poder del reino de Dios fue liberado cuando aquellas personas confiaron en Él. Por eso es que la Biblia tiene ciertos mandatos que a veces nos cuesta obedecerlos. Dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces la gente se ha tomado sus pasajes y dice, soy rico, soy millonario, soy sano, no tengo dolor, ¿ya? Y comienzan a pensar que esas tonterías son las que hacen y que producen riqueza y que producen bienestar. No, es la fe en ese Dios que tenemos. Nos recuerda que si no tenemos riqueza, lo tenemos a Él. Y al tenerlo a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Por eso el profeta dice, diga el débil, fuerte soy. Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Yo siempre estoy pensando en ese pasaje, ¿cómo voy a levantar mis rodillas paralizadas? Hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino. Ve usted que Dios nos manda a los cojos a caminar, hermanos. ¿Por qué? Porque su poder puede hacerlo entre nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos como Él. Mientras más nos parezcamos a Él, más floreceremos y el mundo alrededor de nosotros florecerá también. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a reconocer que todo lo recibido de su mano tiene que algo para pasar para allá. Fíjese que la SAT ahora está cobrando un impuesto de solidaridad. No sé si le ha llegado por allá a usted, ¿verdad? Que, pues uno que se enoja, hermano, y que dice, yo pago mis impuestos y todo, y todavía me cobran el impuesto de solidaridad. Es que a algunos hay que obligarlos, hermanos, a que compartan algo, si no les tuercen el brazo. Y el problema es que no, ya sabemos, ¿verdad? Mejor ni digo nada ahí, aguantemos. Puede ser, hermanos, y aquí vamos a quedarnos para la siguiente semana. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, le preguntó el Señor a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Y recuerden que él lo que tenía era la vara de pastor. Una vara, dijo él, tírala, le dijo. Y se convirtió en una gran serpiente. Tómala de la cola. Hermanos, esa es la vara de Moisés. Cuando estaba frente al mar, dijo, ¿qué haces ahí clamando?
di al pueblo que marche y tú toca el mar con la vara y ¡buf! Se abrió. Y esa vara parecía que no era la vara, hermanos, era el poder de Dios que fluía. Algunas personas piensan, no tengo edad, no puedo hacer nada para el reino, no tengo carisma, no soy un líder, no puedo predicar, no puedo enseñar, no tengo suficiente para ayudar a las personas necesitadas. Parece que usted está en la situación de Moisés, ¿verdad? Bueno, el Señor le dice esta mañana, ¿quién le dio la lengua al mudo? Dijo Moisés. Moisés, yo soy el que te formé y te hice. Yo puedo hacer cosas increíbles hasta enmudeciéndote a vos. Pero lo que tenés que hacer es lo que yo te estoy mandando. Deja de estarse viendo, hermanos. Si aquí habemos mejores personas que otros y otros peores que otros, en circunstancias diferentes, ¿verdad? Pero en realidad no nos ha llamado Dios a juzgarnos, sino a que todos podamos unir nuestras fuerzas. Dame lo que tienes en tu mano, le dijo el Señor a Moisés, y eso basta. Y así fue como el pueblo de Israel fue liberado, ¿verdad? Ahí es lo que estoy diciendo aquí, hermanos. Necesitamos recordar que Dios quiere que partamos de donde nos encontramos. En el Nuevo Testamento encontramos muchos más ejemplos de gente que lo dio todo y a quien se le pidió todo, y no solamente diezmar. A joven rico el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Uy, dijo el hombre. Zaqueo dijo, yo la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, que es cierto había defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Bernabé dio su posesión. Ahí encontramos ejemplos en donde la generosidad brilla. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios ya no hay cuotas, hermanos. La cuota es cómo usted se siente bendecido, ¿verdad? Cómo Dios lo ha bendecido a usted. Y así es como usted piensa en devolverle al Señor. No hay nadie que no tenga para devolver algo. Así que sea generosa, sea generoso, lo más generoso que pueda. Fórcese a ser generoso, a imitar la manera como Dios derrama en su familia la bendición. Que esa sea el ejemplo que usted siga. Trate de generar más para el reino, ser más generoso. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay cuota para eso, si no seguimos creciendo en el Señor. ¿Cuánto se ha hecho porque hay gente generosa? Pero quiero decirles una cosa, y termino con esta ilustración. Hemos estado haciendo un análisis en los que se incluye nuestra congregación. Aquí en el distrito de la capital habemos por lo menos 13 iglesias, más como 5 campos blancos, ¿verdad? Entonces ustedes saben que nosotros enviamos del diezmo de entradas, lo enviamos a la junta anual. Bueno, hay un problema serio, porque de aquí de la capital solo habemos 5 iglesias que estamos fielmente haciendo este ejercicio. Somos 13, que al final representan como el 33% de las iglesias. Pero en Chiquimula hay 70 iglesias. Solo el 23% de las iglesias están ofrendando. En Izabal hay otras 60 iglesias y ahí solo el 22% de las iglesias están ofrendando y diezmando. Y se han hecho estudios a nivel de iglesias pequeñas en donde se piensa que las iglesias sobrevivimos con el aporte del 35% de la gente que tenemos. Seguramente usted está en ese 35%. Yo espero, ¿verdad? Así está el mundo, hermanos. Pero las estadísticas, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con hermanos
en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que se piensa pues que es una iglesia rica y poderosa, dice que se ha llegado, las estadísticas que se tienen es que se ha hecho el recuento de que más o menos la gente da el 2% de sus ingresos a la obra. O sea, porque lo que pasa es que hay unos que sí diezman y ofrendan generosamente, pero hay gente que no hacen, entonces lo reparten todo y lo promedian todo, 2%. Hermano, ese egoísmo es un problema del corazón, del pecado. Entonces, Jesús tiene que desarmar eso en nosotros para que seamos generosos. Hay mucha necesidad en el mundo y el Señor dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es el único. Así que yo creo, hermanos, que sí necesitamos examinar nuestro corazón y determinar un cambio. Yo quiero animarles. Lo que hemos hecho bien hasta este momento, mejorémoslo. Yo quiero animarles, mejoremos lo que hemos hecho. Si usted ha sido una persona que ha aprendido a darle al Señor, dar tiempo, mejore eso de aquí para adelante. Si usted no ha comenzado, inicie. Dé un paso hacia adelante para comenzar a trabajar con el Señor. Pero siempre piense que hay mucha más necesidad en el mundo que la que tenemos en casa. Entonces, siempre aparte algo para compartir. Guaito Palacios nos aconsejaba que uno tiene que hacer un súper extra, decía él. Que ese es un ejercicio, hermanos, que no todos cuesta hacerlo. Que él decía que hay que llevar una bolsa extra al súper para echarle arroz, frijol, aceite, que compartimos con los necesitados. Cuando esté haciendo el súper, usted diga, recuérdese, puede ser que haya una familia a la que usted puede bendecir. ¿Cómo? Bueno, la generosidad hay que cultivarla, es la idea. Y en la Biblia encontramos esos ejemplos. ¿Qué hubiera pasado si ese niño no da los 5 peces? Los 5 panes y los 2 peces. Bueno, seguramente Dios hubiera hecho algo. Pero qué rico haber sentido ese niño y esa historia. Él cuando regresó contándole a todo mundo lo que Jesús había hecho con sus 5 panes y sus 2 peces. Haber sido una historia que se regó y sigue regándose, ¿verdad? En esa comunidad. Así es cuando damos al Señor. La alegría y el gozo y la recompensa vienen sobre nosotros. Oremos esta mañana. Padre, todos aquí necesitamos dar un paso adelante para mejorar. Porque no hemos respondido de acuerdo a la generosidad recibida. Siempre hemos recibido mucho más de nuestra respuesta. Por eso estamos aquí como tu pueblo y tus hijos, examinando estos principios, no para juzgar a los demás, sino para juzgar nuestro corazón y nuestra actitud. Yo necesito mejorar y quiero hacerlo, Señor. Yo quiero que cambies en mi corazón el egoísmo, ese espíritu de retener. Yo quiero que me abras, Señor, los brazos para poder extenderlos para ayudar. Dame la capacidad de responder en acciones de servicio, en acciones de bondad y compartir de lo que me has dado para que otros sean bendecidos también. Oramos en el mundo, Señor, para que tu provisión llegue, pero hoy oramos para que nuestra vida, nuestro corazón sea como el tuyo, Señor, generoso, que da primero para recibir. Y ahora, Señor, yo te ruego que nos enseñes cómo mejorar como congregación y que nos enseñes también cómo mejorar en esta situación en la que nos encontramos el pueblo de Dios. Enséñanos cada día a ser más como tú, como tu palabra nos ha desafiado. Padre, oramos por la provisión para esta congregación.
todo lo que esta congregación necesita, Señor, lo que se necesita en los campos, los obreros, Señor, llama a obreros nuevos, Padre, porque hay necesidad de enviar obreros, y te pedimos que tú los levantes de entre nosotros. Bendice a tu pueblo, y Señor, toda la gloria sea para ti esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.